Agenda Económica es presentado por Credicorp Capital. Aliados potenciando sus decisiones. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, donde vemos que el cobre nos dio una mano. No solamente porque sigue con su escalada alcista, que eso es muy bueno para los ingresos fiscales, sino que también el aumento de precio en el cobre esta vez hizo que el dólar bajara a aproximadamente 976 pesos. De todas maneras, el dólar sigue bastante alto de acuerdo a todos los estándares. Por lo tanto, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo protegerse ante un dólar a ese precio? Natalia Muñoz nos tiene las siguientes recomendaciones. El dólar continúa su alza. Se acerca poco a poco a romper la barrera de los 1.000 pesos, alcanzando su mayor nivel desde fines de febrero. Estamos comprando dólares. Está en niveles altos y al parecer se va a mantener ahí por un tiempo. Sí, está mirando, está alto obviamente, pero puede ser coyuntural. Esto viene no ahora, sino viene ya hace rato con la subida. ¿Podría llegar a los 1.000 pesos, creo? Yo creo que sí. Hoy día tuvimos nuevamente una oscilación constante, o sea, en la mañana partimos con un tipo de cambio que fue relativamente a la baja, ahora ha subido algunos puntos y se ha mantenido estable, que ha habido bastante venta, o sea, el foco hoy día ha sido principalmente liquidar capitales, ha habido mucho movimiento de venta. Es que la especulación de que el tipo de cambio podría sobrepasar los 1.000 pesos ha llevado a que muchas personas decidan comprar dólares y también vender. O sea, está carísimo, está conviniendo más vender, porque lo acaban de subir, así que aproveché. Algunos aprovechan, otros están atentos. La volatilidad de precios es alta. ¿Cuáles son los factores? Precisamente en el último tiempo el mercado está internalizando que la baja de tasas de Estados Unidos debería demorar más de lo que se pensaba hace algunas semanas atrás, y esto ha apoyado precisamente que el mercado empieza a especular que cada vez va a haber menor cantidad de dólares circulando. Y podemos llegar a 1.000 o podemos bajar a 920. Es totalmente factible. Lamentablemente tenemos un mercado muy poco profundo y eso permite a que especuladores o inversionistas extranjeros sobre todo puedan mover nuestra moneda fácilmente frente a cualquier noticia. A mitad de 2022 fue la última vez que el billete verde sobrepasó los 1.000 pesos. Ahora, según expertos, el auspicioso futuro del precio del cobre, el que supera los $4,2 la libra, ha logrado amortiguar las alzas. El escenario actualmente donde Chile va a bajar su tasa, pero más lento, y el precio del cobre está más alto, la verdad que eso deberían defender, digamos, los niveles actuales del peso chileno. De corto plazo creemos entonces en ese sentido que debería estar en torno a los niveles actuales. En que sí hay certeza es que el dólar está alto. Por eso hay que seguir las siguientes recomendaciones. Tratar de pagar la cuenta en dólares siempre durante la mañana, de lunes a viernes, entre 9 y 1, porque resulta que si tú pagas la tarjeta en dólares en la tarde o durante el fin de semana, es muy probable que tu banco te cobre más por el tipo de cambio. Estar en alerta y recurrir a alternativas de resguardo de dineros, como por ejemplo ocupar depósitos a plazo en dólares, ya que este es un instrumento de bajo riesgo con una tasa de interés conocida, y además están también las cuentas corrientes en moneda extranjera, permitiendo el resguardo si es que la persona necesita hacer pagos en dólares de manera constante. Para los que necesitan comprar dólares, la recomendación es esperar unos meses. Estamos más bien previendo que el tipo de cambio o el valor del dólar debería ir tendiendo a bajar algo de aquí a fin de año, entendiendo que en algún momento, probablemente más, ¿no es cierto?, ya lo decía, hacia la última parte de este año, la tasa en Estados Unidos va a comenzar a bajar, digamos, y eso le va a quitar presión al tipo de cambio, y por lo tanto vemos que hacia fin de año el tipo de cambio debería estar en torno a 900 pesos por dólar. Las perspectivas son bastante favorables para el precio del cobre, por lo tanto deberíamos estar pensando que ya en la segunda mitad del año ver un dólar más bajo. En tanto, hay que estar atentos a los datos de inflación en Estados Unidos. Si están sobre lo esperado, la tasa de interés allá seguirá sin cambios por más tiempo, aumentando la valoración del dólar respecto a otras monedas como el peso chileno.
El factor más importante que determina el precio del dólar es la macroeconomía de Estados Unidos. Y los últimos datos indican que el dólar debiera seguir fortaleciéndose respecto a las otras monedas en el mundo. Lo conversamos en el contacto junto a Axel Christensen. Ahí lo vemos en pantalla, el director de estrategia para América Latina de BlackRock. Gracias por estar con nosotros, Axel. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. El último mensaje es muy importante. Fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos quien adelantó que todavía no están suficientemente conformes en cómo se está controlando la inflación. Uno entonces puede leer, Axel, que la tasa de interés va a seguir sin cambios por más tiempo. Efectivamente, las expectativas que traía el mercado respecto al recorte de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se han venido, moderando en función de precisamente lo que señala. Por un lado, una inflación que se ha vuelto mucho más difícil de bajar al objetivo del 2% y al mismo tiempo indicadores de crecimiento de actividad bastante más altos de lo que se esperaba respecto a la economía. Entonces, ya sea por inflación o porque no hay una necesidad de reimpulsar la economía de Estados Unidos, pareciera que los recortes de tasa de interés se están retrasando. Aquí lo que hace la Reserva Federal es retrasar el recorte de tasa de interés para así no dar un estímulo extra a una economía que, al menos según los indicadores, no lo estaría necesitando. Tal cual. Y también hay que mencionarlo que la inflación no se ha acercado lo suficiente al objetivo del 2% como para gatillar un inicio de proceso de recorte. No hace falta que llegue al 2% objetivo. Comúnmente los bancos centrales comienzan a recortar un poquito antes, pero por ahí, digamos, varios analistas apuntan a que si la inflación de Estados Unidos pasa por debajo del 2,5% anualizado, cosa que no ha hecho todavía, eso podría gatillar un comienzo de recorte. Pero precisamente lo que señala el presidente Powell de la Reserva Federal es que no estamos ahí todavía. Faltan todavía a fin de mes, es la reunión de la Reserva Federal, ahí se va a conocer más detalles de los nuevos, del nuevo escenario para futuros recortes. Ustedes, ¿cuál es la expectativa que tienen en BlackRock? ¿Cuándo se podría suceder y también de qué magnitud serían? Bueno, vemos que ambos factores están ligados, ¿no? O sea, los recortes que podríamos ver este año van a depender de cuándo se comience. Todo indicaba en algún minuto que comenzaría ahora en junio. Es más probable que esto se haya demorado hasta septiembre. Y con eso, digamos, como punto de partida, probablemente da espacio para dos recortes, que llevaría la tasa de interés del 5,5% actual al 5%. Que está muy por debajo de las estimaciones que tenían a comienzos de año, Nicolás, en que se esperaban del orden de 5 a 6 recortes. Y esto ha cambiado precisamente porque los datos de inflación no han bajado todo lo que se estimaba y por lo que mencionábamos, porque la economía no necesita un impulso de tasa más baja porque se ha mostrado suficientemente resiliente hasta ahora. ¿Todo esto debiera impulsar al alza el precio del dólar respecto a otras monedas del mundo? Claro que sí, hay varios factores que van a impactar la evolución del dólar con respecto a nuestra moneda. La diferencia de tasa de interés es quizás una de las más importantes de ellas. Tampoco hay que perder de vista que el entorno geopolítico mundial también ha llevado a muchos inversionistas a buscar refugio en activos en dólares como una manera de proteger sus inversiones. Ahora, habrá que ver cómo eso se contrapesa con factores que, por ejemplo, inciden a que el peso gane valor con respecto al dólar. Y tú mencionabas anteriormente el precio del cobre, cómo eso ha ayudado también. El precio del cobre puntualmente ayudó este miércoles. Eventualmente, y se espera que llegue a $5 en los próximos meses, para 2025 sobre todo, e incluso 2026. ¿Puede ser ese un factor lo suficientemente fuerte como para contrarrestar estos otros factores que hablábamos de la economía doméstica de Estados Unidos y así quizás generar un equilibrio que no impulse tanto al dólar respecto al peso? Probablemente, pero es más difícil que eso ocurra en el corto plazo. Tú bien lo señalas, las estimaciones de que el precio del cobre siga subiendo, pero hacia el próximo año, el efecto de las tasas de interés, el efecto de esta incertidumbre a nivel geopolítico es mucho más inmediato. Así que, si bien podríamos ver un retroceso del dólar, tendría que ser un poco más adelante y esto indicaría que más bien los factores que impulsan al dólar a seguir subiendo en nuestro país van a seguir primando.
¿Y tú crees que el Banco Central de Chile va a verse obligado a bajar la tasa de interés, pero mucho menos de lo que tenían pensado para no elevar aún más el precio del dólar? Sin lugar a dudas tiene que tomar en cuenta estas condiciones nuevas. Por un lado, lo que comentábamos respecto a la comunicación de la Reserva Federal, dando, digamos, lugar a que ellos mismos reconocen que se van a retrasar, que no ha bajado la inflación todo lo que se esperaban, y ciertamente la decisión de todo Banco Central en el mundo, no solamente el de Chile, también va a pesar la situación geopolítica, que a lo mejor aconseja algo más de prudencia, entre otras cosas, en los recortes de tasa de interés. Axel Christensen, muchas gracias por siempre estar con nosotros acá en Agenda Económica, comentando el porvenir del dólar respecto a nuestra moneda sobre todo. Un abrazo para ti desde Miami, que estés bien. Igualmente, hasta la próxima, Nicolás, que estés bien. Muchas gracias, Axel. Bueno, hablábamos del Banco Central. Este miércoles se publicó la minuta de la última reunión. Recordemos que fue cuando el Banco Central decidió bajar la tasa de interés de 7,25 a 6,50%, es decir, un recorte de 75 puntos base. Bueno, el Consejo evaluó haberla recortado en 100 puntos base. Veamos parte importante de esa minuta. La estamos viendo en pantalla. Hubo un acuerdo entre los consejeros en que las opciones de reducir la tasa eran 75 o 100 puntos base, que parecían las más adecuadas. Por lo tanto, inclinarse por una u otra tenía connotaciones más relacionadas con elementos tácticos y de riesgos. Es decir, ambas podían ser correctas, pero la sintonía fina, la estrategia más depurada, había que tomarla en cuenta para saber qué opción tomar. Por eso, lo que decidieron los consejeros fue bajarla en 75 puntos base, ya que otorgaba mayores grados de libertad en caso de que algunos supuestos del escenario central no se cumplieran según lo previsto. Y precisamente lo que estamos hablando es eso. Si hay perspectivas de que el dólar esté más caro porque la tasa de interés en Estados Unidos se mantenga igual por más tiempo, es un escenario que cambia. Y por lo tanto, recortarla en 75 puntos base permitía al Banco Central posteriormente hacer recortes menores y no cambiar tanto la trayectoria de la tasa de interés. Espero haberme explicado. Bueno, lo veíamos en la nota de Natalia Muñoz y en la conversación con Axel Christensen. Todas las predicciones indican de que el cobre se acercaría a $5 la libra. Hace algunos años estuvo ahí. ¿Por qué pasaría esto? ¿Llegaría realmente a los $5 la libra? Veamos las siguientes opiniones. Tenemos buenas noticias, no podríamos asegurar de hablar de $5 todavía, pero tenemos buenas señales. En el mediano y largo plazo viene un crecimiento de la actividad industrial china y de la actividad inmobiliaria, y eso significa demanda de cobre. Y lo otro que está favoreciéndonos es la falta de definiciones de la FED. Está estableciendo que el dólar se esté debilitando y que se estén tomando posiciones en cobre. Y por otro lado es importante también los datos macroeconómicos de Europa, que han sido bastante positivos. Y además está el problema de los stocks, ya hay una caída de la producción. Estimamos que va a haber un aumento de precio. Todavía sin tener los datos finales, estamos hablando de los 4,5 por ahí, ese número estamos manejando, pero vuelvo a insistir, todavía estamos evaluando la corrección al alza. Respecto del 5 o acercarnos brutalmente al 5, no registramos datos exactos en este minuto. Desde largo plazo siempre hemos tenido esta visión de que el precio del cobre debiese mantener una tendencia, no sé si tan agresiva al alza, pero al menos no bajar. Vemos que $4 parece ser un piso razonable y de ahí sobre eso. ¿Qué ha pasado lo más reciente? Que han habido noticias favorables desde el punto de vista de la actividad económica en China, también menores presiones inflacionarias, y eso le está dando un empujoncito también al cobre, y por eso hemos visto que se ha mantenido ya por sobre los $4 ya hace un tiempo, pero claramente las señales de largo plazo son súper positivas, porque además también una oferta que va bastante rezagada. Entonces eso sustenta un precio del cobre que creemos que es positivo para nuestro país. Yo creo que todavía no están las condiciones para que el precio del cobre llegue a los $5. Tampoco sé si es tan buena noticia que el precio del cobre llegue a $5, porque genera algunos incentivos a la sustitución. Por lo tanto, yo creo que el precio debiera estar mucho más en el rango entre los $4.5. Es un muy buen precio. Sin duda beneficia a todas las empresas, beneficia al Estado de Chile, sin duda, y por lo tanto nos beneficia a todos los chilenos. Pero también lo más relevante es que puede ser el gatillante de algunas inversiones. Sin duda también no es lo único, se requiere también de ciertas condiciones de estabilidad, de reglas, pero que el mercado estas condiciones de mercado podrían acelerar la decisión de entrar en algunos proyectos.
Seguimos hablando de minería y quiero que visitemos la página web de CNN Internacional, porque habla de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una visita a Pittsburgh, que es la capital del acero de Estados Unidos, es como Talcahuano acá en nuestro país, bueno, es Pittsburgh en Estados Unidos, durante una visita a esa ciudad anunciaría que hasta podría triplicar los aranceles de importación al acero chino. Recordemos que Donald Trump, cuando llegó a la Casa Blanca, aplicó un arancel a la importación de acero chino para precisamente apoyar la industria local. Bueno, todo indica que Joe Biden aumentaría su apuesta entonces por aplicar salvaguardias a la producción de acero estadounidense para evitar o contrarrestar el dumping chino. Hay que tener mucho ojo a esta información porque sin duda tendría efectos a lo que ahora tiene que evaluar la Comisión Antidistorsiones con respecto al acero chino, pero en Chile, si va a subir o no los impuestos para la internación que ya aplicó y recordemos tiene sumido en una enorme crisis a Huachipato y que está al borde de cerrar definitivamente, noticia absolutamente en desarrollo. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso hablamos sobre la opción de que suba el salario mínimo a 630.000 pesos en aproximadamente 2 años más. ¿Lo pueden pagar las pymes? Las opiniones al regreso. En entrevista con La Tercera esta semana, el presidente de la CUT delineó el objetivo que tiene la Central Unitaria de Trabajadores para el salario mínimo, que llega a 630.000 pesos para el fin del actual gobierno de Gabriel Boric, es decir, en poco menos de 2 años. ¿Qué es lo que opinan los dueños de las pymes, que son los que pagan el salario mínimo a sus trabajadores? Bueno, María Luisa Carrión nos cuenta que, al menos en distintas opiniones, estas critican esa idea. No podría pagar y no podría seguir tampoco en el local. Esa es la verdad. Así de categórico. Así de categórico. Y así de tajante. Alex asegura que tal como está la situación ahora, no podría subir el sueldo mínimo a sus 2 trabajadores. Tiene un restaurante donde nos cuenta que las ventas han bajado más de 50%. Es difícil que nosotros, los empresarios, las pequeñas empresas, podamos pagar ese sueldo. A no ser que haya una reactivación económica, como dicen que está viendo, que es mentira. Te muestro el computador, es mentira. Entonces, no sé en qué cabeza cae que quieran subir a tanto el sueldo mínimo. Desde 2023 ha tenido que despedir a 3 empleados. Es la misma realidad de René, que de tener cerca de 30 trabajadores en su fábrica pasó a solo 4, cifra que fue descendiendo desde 2022 a la fecha. Yo pienso que lo más, aparte de despedir, yo creo que va a haber que cerrar, porque ya no se va a alcanzar, porque entre lo que es el arriendo más los pagos de los sueldos, se ve muy complicado. Muy complicado. Hay meses en los que incluso no alcanza a vender el monto que pagan arriendo por este local en Patronato. 2 historias de microempresarios que ven cómo se pone sobre la mesa una nueva discusión sobre el salario mínimo. Recordemos que el gobierno y la CUT ya alcanzaron un acuerdo que comprometió un sueldo de 500.000 pesos desde el 1 de julio de este año. La Central Unitaria de Trabajadores va ahora por los 630.000. Los trabajadores en Chile no ganan 500.000 pesos. Se ha dicho mucho que ya están ganando 500.000 pesos. No, hoy los trabajadores en Chile, con los descuentos previsionales, tienen un salario de 370.000 pesos, porque el salario tiene los descuentos. 500, claro, hay cuando descuento llega, de previsión social. Claro, cuando llega a 500.000 va a ser 400.000 pesos líquidos. Lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente lleguemos a 500.000 pesos, pero de manera también líquida. Por eso los 630.000. La CUT asegura que por ahora solo quiere generar la discusión, que al menos se hable de esta cifra en el actual gobierno. Por eso, en entrevista con CNN Chile, su presidente no puntualizó que la meta sea lograr esos 630.000 pesos en el salario mínimo antes de que se acabe el mandato de Gabriel Boric. Es importante conocer la opinión de los trabajadores, que sabemos que están aspirando, luego de que alcancemos el piso de los 500.000 pesos el 1 de julio, a un aumento a 630.000 pesos, lo que han denominado un salario vital, pero también es importante conocer la opinión de los empleadores en el país. En
Tanto vamos avanzando, ¿cierto?, en los compromisos que ya hemos asumido y que el presidente Boric comprometió en su programa de gobierno, que llegara a los 500.000 pesos. La aspiración de la CUT es acercarse a la línea de la pobreza para una familia de 4 personas, medición que está por sobre los 600.000 pesos. Pero, ¿qué dicen los trabajadores? Algunos son cautelosos sobre este anhelo. No lo veo posible todavía. Yo como trabajador no lo veo. A mi deber no lo veo. Todavía no. Puede que sea unos años sí, unos 2 años más, 3 años más, puede ser. Pero ahora está bien. Porque el país todavía no está como para aumentar el sueldo de los trabajadores. Siempre es buenísimo para poder ayudar a la comunidad, siempre es buenísimo. Ahora hay que pensar también en los pequeños emprendedores, las pymes, el cómo se verán reflejadas y afectadas en esto. Eso es complejo. Empresas que sí tienen los recursos, yo creo que ellos no tendrían problema con pagar el sueldo mínimo, que debería ser ya. A mi parecer debería ya implementarse lo antes posible, porque lógicamente las familias necesitan ese dinero, necesitan más recursos también para poder cubrir los gastos que hoy en día las ferias, mercados, etcétera, todo está más caro. Discusión que recién comienza y a la que le queda un largo camino por recorrer. Lo concreto es que a mitad de año el salario mínimo será de $500.000. Seguimos en el mercado laboral porque actualmente en el Congreso hay un proyecto de ley impulsado por diputados para que las empresas tengan al menos un 10% de su dotación con trabajadores jóvenes de hasta 28 años. Se iba a votar este miércoles, pero se postergó una semana la votación, si no me equivoco, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Veamos qué es lo que opinan parlamentarios de distintos sectores sobre esa idea. Poner cuotas de jóvenes, de mujeres, de rubio o de moreno, yo creo que finalmente le pone más impedimento a las pequeñas empresas, sobre todo para poder emprender. El otro día veíamos un estudio, ¿cierto?, que decía que el encarecimiento de la contratación va a aumentar casi el 44% si aprobáramos la agenda del gobierno tal como está, considerando el 6% de cotización adicional, el aumento del salario mínimo, la reducción horaria, y por lo tanto hay que fijarse en la realidad, hay que darse un baño de realidad de lo que está pasando en el mercado laboral y también, ¿cierto?, en nuestras pequeñas empresas. Entonces, tenemos problemas mucho más de fondo. Y por otro lado está la CUT pidiendo que aumentemos el salario mínimo a $630.000 pesos. Entonces, yo los llamo a darse un baño en realidad respecto de las cifras económicas que hoy día estamos enfrentando. Chile, dentro de los países de la OCDE, es el tercer país con mayor desempleo, alcanzando casi un 25% de desempleo juvenil, y naturalmente esto supera con creces al promedio de desempleo general de los trabajadores, tal como existe en la ley de inclusión laboral, en donde aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores o trabajadoras deben tener la obligación de contar con a lo menos un 10% de trabajadores y trabajadoras sin experiencia previa. Esto justamente para poder derribar esta barrera que muchos jóvenes y profesionales jóvenes nos lo han transmitido, que es una exigencia de determinados años de experiencia a la hora de postular a un trabajo. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Credicor Capital. Aliados potenciales.